Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al día 19 de octubre de 2020. Esta mañana, como les veníamos anunciando, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es el tema de las pensiones. Vamos a conversar con el presidente de Asafondos, la administradora, pues la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Vamos a hablar sobre diferentes temas. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente 2 decretos que tienen que ver precisamente con el tema pensiones, tanto para personas que residen fuera de El Salvador como para aquellas personas que están enfermas y que están ya en un estado de gravedad y que tienen pues pocas esperanzas de vida. Sobre eso vamos a conversar y también sobre la discusión de una reforma y también del impacto que pudo haber tenido pues en el tema pensiones la situación de la pandemia que hemos vivido desde el mes de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. El próximo 21 de octubre entrará en vigor una reforma a la ley de pensiones que permitirá que los salvadoreños residentes en el exterior puedan pedir a las AFP la devolución del saldo de su ahorro para pensión. El requisito es que cuenten con un estatus migratorio regular permanente. Anteriormente se les exigía que renunciaran a la nacionalidad salvadoreña para poder sacar estos fondos, pero para que esta reforma pueda aplicarse, hace falta que el Banco Central de Reserva emita una normativa, indicó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones, Asafondos, René Novelino. Señaló que la reforma fue discutida por la Comisión Ad Hoc para el tema de pensiones en la Asamblea Legislativa el martes 22 de septiembre y aprobada en la plenaria el jueves 24. Otra reforma aprobada fue la devolución de los saldos para los enfermos graves, algo que si bien estaba vigente desde el año 2017, se acortaron los plazos. En el caso de las AFP no le vemos mayor problema, salvo que da un plazo corto para la reconstrucción del hospital laboral y el certificado de traspaso. El INPEP deberá ver los ajustes que hace para poder cumplirlos, precisó. Afirmó que ya se pusieron en contacto con el Banco Central de Reserva y que les indicaron que están trabajando en un proyecto de normativa que podrán consultar. Salió publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre y entra en vigor el 21. Y alguien podría llegar a solicitarlo, pero sin norma no podemos tramitarlo. Hay un tema de urgencia que el Banco Central de Reserva nos diga qué es lo que tenemos que solicitar al afiliado, agregó. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el presidente de Asafondos, René Novelino. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Como les adelantábamos, ese es un tema que nos interesa a todos, el tema de las pensiones y también el trabajo que están haciendo en este caso las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Y como decíamos, tenemos como invitado al ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos precisamente. Ingeniero, buenos días, un gusto recibirlo, pues y un placer saludarle. Igualmente, Manuel, muchísimas gracias. Buenos días a todos los televidentes también. Ingeniero, me gustaría que comenzáramos conversando sobre el impacto que puede haber tenido el tema de la pandemia en el sistema de pensiones. Sabemos que pues las pensiones se alimentan de las cotizaciones que pagan, en este caso, los empleadores y los trabajadores. Y para mucha gente pues ha sido un periodo muy difícil estos 5 meses en los que estuvo paralizada la economía. Hay gente que incluso ha perdido su empleo, otras que tuvo que enfrentarse a una reducción de salarios. ¿Cómo ha impactado esto, digamos, el tema pensiones? Bueno, sin lugar a dudas, como usted dice, Manuel, el sistema de pensiones es de alguna manera un reflejo de lo que está pasando en la economía y en el mercado laboral de cualquier país. Y en ese sentido, al haber tenido que cerrarse las empresas por la cuarentena y por el manejo que se tenía que hacer de esta enfermedad tan complicada que el mundo está hoy por hoy combatiendo, el empleo de El Salvador se vio afectado. Y en el punto más bajo de la curva se perdieron casi 100,000 cotizantes en el sistema de pensiones. Esto fue en el periodo más crítico de la cuarentena, allá claro, entre mayo de este año. Poco a poco se ha venido recuperando, pero si comparamos todavía los números a septiembre respecto de febrero, que digamos fue el último mes, entre comillas, normal, todavía hay un número como de aproximadamente 56,000 personas que no cotizaron en septiembre de este año, que habían cotizado en febrero. Por tanto, todavía hay una afectación
A nivel de solidez o sostenibilidad del sistema, pues es un fenómeno como muy puntual que no tiene un impacto de carácter permanente. El problema fundamental ahí es para las personas que no han cotizado y si efectivamente se van a incorporar o no se van a incorporar pronto al mercado laboral. Es de esperar que en la medida que las condiciones se vayan normalizando poco a poco, en esa misma medida el nivel de empleo también se tenga que recuperar y por tanto la afectación que pudo haber fue que la recaudación de cotizaciones durante estos 5 o 6 meses obviamente ha sido menor que el histórico que habíamos tenido. Estamos hablando ahorita de un 8 o 9% abajo de lo que era, digamos, a inicios del año. Que, para serles sinceros, nosotros hubiéramos esperado que incluso el impacto podría haber sido menor y de hecho se establecieron como un plan de contingencia ante la posibilidad de que el fenómeno se extendiera durante más tiempo, que las empresas no pudieran abrir y que por tanto el nivel de recaudación se mantuviera a niveles más bajos de lo esperado, particularmente con un objetivo bien claro, y era garantizar que el dinero para seguir pagando las pensiones a las personas que ya están pensionadas estuviera completamente garantizado, que independientemente de que el nivel de recaudación se cayera por las condiciones que estamos hablando, que los pensionados tuvieran garantizado su pago y de hecho así ha sido durante todo este periodo. Incluso las administradoras tomaron la decisión y lo consultaron y fueron autorizadas para adelantar las fechas de pago de pensiones, reconociendo que era un periodo como bien especial y que por tanto las familias estaban necesitando sus recursos de la manera más rápida posible. Ingeniero, estamos hablando pues de un periodo un tanto complicado y ahora pues que estamos ya a 5 meses de que esto comenzó, casi 6 meses ya, se habla de los procesos de recuperación, cuánto tiempo puede tomar. De hecho, se espera que 2021 sea un año de recuperación económica para el mundo, no solo para El Salvador, pero difícilmente, digamos, esto se puede hablar cuando solo tenemos proyecciones. ¿Ustedes cómo ven, digamos, ese proceso de recuperación de toda esa gente que no está cotizando o que se incremente el número incluso de gente que pueda cotizar a las administradoras? Bueno, digamos que el primer elemento importante, es decir, vemos como muy positivo que del punto más bajo que le mencionaba, sí, que casi llegamos a 100,000, prácticamente como el 40% de esas personas que no estuvieron cotizando en el momento más duro de la pandemia, ahorita ya estén nuevamente incorporados al mercado de trabajo. Ciertamente con base a proyecciones uno solo puede hacerse como diferentes escenarios. No sabemos si desafortunadamente puede haber una segunda ola. Hay demasiada incertidumbre como para uno casarse con unas cifras y entonces lo que hacemos o normalmente es construir escenarios, un escenario base, uno un poco más pesimista, otro un poco más optimista y lo que esperamos para el 2021 es que se vaya recuperando, probablemente no que haya crecimiento respecto de febrero de este año, sino que al menos los empleos que habían a febrero del 2020, a lo largo del 2021 se vayan recuperando. Y obviamente en la medida en que pudiera estar disponible una vacuna o que hubieran algunos elementos que permitan acelerar el proceso de volver a llegar, entre comillas, a la normalidad, eso va a tener una incidencia sobre la actividad económica, sobre el empleo y, por supuesto, sobre el número de cotizantes al sistema de pensiones. Bien, en estos últimos meses también se han dado, digamos, algunas reformas al sistema en la Asamblea Legislativa. Reformas unas que ya están por entrar en vigencia el 21 de octubre, sí, y entre estas pues hubo 2 decretos. El primero relacionado con el tema de la gente que se fue a vivir al extranjero y que cotizó en determinado momento el sistema de AFP y que tiene, digamos, un ahorro ahí.
Ahora, pues, los diputados estaban diciendo que estas personas pudieran cobrar todo ese dinero y pues llevárselo, pues, obviamente es el dinero que ellos habían ahorrado, pero que ya no están viviendo aquí en El Salvador. ¿Cómo va a funcionar esto, ingeniero, considerando que ustedes expresaban, pues, algunas dudas respecto a los requisitos que tenían que exigir para que estas personas, pues, comprobaran que se han ido a establecer al extranjero? Sí, ciertamente va a entrar en vigencia pasado mañana, el 21 de octubre. El decreto es bastante corto en su texto y digamos que en su esencia es lo que usted menciona, habilita a los salvadoreños que residen de forma permanente en el extranjero a solicitar, si así lo desean, la devolución del saldo de lo que tienen ahorrado en su cuenta que le administra la AFP. Digamos que ese derecho queda claro. Ahora, sí. ¿Cómo se comprueba que yo, como interesado, resido de forma permanente, legal y que por tanto soy elegible para solicitar la devolución de mi saldo? Es algo que el decreto no desarrolla. Sí. Y por eso se necesita que haya un desarrollo de una normativa secundaria que nos diga a nosotros, a las administradoras, miren, los documentos que se van a considerar válidos como para comprobar la residencia permanente en el extranjero son A, B o C, sí. Sabiendo que no todos los países extienden el mismo tipo de documentos a los salvadoreños y claro, que la mayor parte reside en Estados Unidos, pero hay una colonia muy grande también en Canadá, en Suecia, en Australia, en Italia, que probablemente los documentos que tengan disponibles cada uno de nuestros compatriotas no necesariamente es lo mismo, pues, porque sí, depende del marco legal y de las condiciones bajo las cuales se les da residencia permanente a los salvadoreños en el exterior. Entonces, en ese sentido, aprovechando el espacio que tengo, pues, quisiera decirles a los salvadoreños residentes en el extranjero que ciertamente ese derecho prácticamente ya va a estar a su disposición, que lo que vamos a necesitar es un tiempo para que se desarrolle la normativa y que se aplique y que nosotros tengamos claro y podamos darles la información fidedigna de qué documentos y qué procedimientos se va a utilizar, si se van a poder habilitar canales electrónicos o si va a ser necesario de la presencia o de hacerlo a través de un apoderado. Eso todavía no lo puedo responder porque no está definido, pero ciertamente el derecho va a estar ahí disponible para que las personas, y yo creo de que el término clave ahí es de forma permanente, ¿verdad? Residencia permanente en el extranjero. Sí. Porque si usted retira su dinero de acá es porque ciertamente no tiene la expectativa de que va a financiarse un derecho de seguridad social en El Salvador. Prácticamente es dejar a cero su cuenta, quiere decir de que ya derecho a una pensión o alguna otra prestación en El Salvador asociada al sistema de pensiones queda obviamente sin efecto porque usted está retirando su dinero bajo la idea de que usted tiene una cobertura de seguridad social en el país donde se encuentra ya residiendo de forma permanente. Ahora bien, eso ya venía funcionando, pero se les pedía a las personas, pues en el caso, pues yo conocí algunos casos donde la gente renunciaba a su nacionalidad y a través de eso venían y decían, mire, yo quiero llevarme mi ahorro de pensiones porque ya no tengo la nacionalidad salvadoreña, ahora yo pues soy estadounidense, digamos, o me he quedado a vivir definitivamente en Italia, por ejemplo, y me voy a llevar mi ahorro de pensiones. Ya venía eso, pero ahora, digamos, hay un cambio a partir de lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Sí, es un cambio relevante porque la disposición que estaba vigente anteriormente aplicaba para ciudadanos extranjeros que habiendo cotizado en El Salvador durante su estadía acá, se iban definitivamente del país. Entonces la duda surgió o esa casuística surgió por los salvadoreños que tienen doble nacionalidad, que se van fuera del país y adquieren también, digamos, la ciudadanía americana y tienen pasaporte de Estados Unidos y tienen pasaporte salvadoreño. Entonces, de ojos a la ley salvadoreña, el hecho de que usted tenga una segunda nacionalidad no le quita
la ciudadanía salvadoreña. No es usted extranjero, sino que usted es una persona con dos nacionalidades. Sí. Entonces el camino que encontraban nuestros compatriotas que deseaban retirar su dinero era renunciar a la ciudadanía salvadoreña para que de ojos a la ley nuestra se les considerara ciudadanos extranjeros y que les aplicara la disposición de que decía que los extranjeros que se retiraban del país se podían llevar su dinero. Ahora digamos que las condiciones quedan que cualquiera que ya no va a obtener un beneficio de seguridad social en El Salvador porque reside ya de forma permanente en el extranjero, sea salvadoreño o sea extranjero, puede solicitar, si así lo desea, la devolución del saldo de su cuenta individual. Pero usted, de ingeniero, notaba un dato que me parece a mí que es importante, y es cuando decía, bueno, la posibilidad está abierta para que las personas que ahora residen en el extranjero pues puedan llevarse su dinero, pero el problema está en que no se ha normado, digamos, el requisito que ustedes van a exigir. Ese es un espacio que queda todavía en un vacío, ¿no? Sí, es un espacio que todavía hay que llenar, que, digamos, el proceso normal de esto, después de una reforma de ley, se hace necesario de que el Comité de Normas del Banco Central, sabiendo ya de que hay una disposición que no estaba contemplada en la ley y que amerita un desarrollo de una norma secundaria, que en este caso van a trabajar, el proceso es normalmente ellos trabajan un proyecto de norma, se pone a consulta durante un determinado tiempo, le da el espacio a los diferentes actores a que opinen sobre el texto del borrador de norma. Ellos revisan, miran cuáles les parecen pertinentes, cuáles no les parecen pertinentes, los incorporan, lo llevan al comité, el comité lo aprueba y entra en vigencia un tiempo después. Por tanto, es un proceso que normalmente puede tomar entre 6 y 8 semanas. El tema es que este decreto fue aprobado y no tiene ningún periodo de diferimiento de la vigencia, un plazo para que esto sea implementado. Sí. Por tanto, va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, fue publicado el día 13, entra en vigencia el día 21. El miércoles. El miércoles, pero hay una dificultad práctica para aceptar yo la solicitud de alguien si yo no sé cuál es el requisito que le tengo que exigir, porque no basta con que venga alguien y me diga, mire, yo resido afuera, ¿verdad? Yo tengo que poder tener un documento o algo que me compruebe fehacientemente que este salvadoreño entra dentro de esta categoría de residente de forma permanente en el extranjero. Estamos hablando, digamos, si se aprueba algo de este tipo, tendría que ser como una especie de reglamento donde se norme, digamos, los requisitos que yo, como salvadoreño residente en el extranjero, tengo que cumplir para ir a donde ustedes, a las administradoras, y decirle, mire, yo cumplo con esta cantidad de requisitos y aquí está mi documentación y pues me llevo mi plata, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, no puedo yo precisar cuánto tiempo va a tomar para que salga esa norma ya aprobada y esté vigente, pero estamos claros de que siendo ya una reforma de ley que va a entrar en vigencia, sin lugar a dudas esto va a implicar que dentro del calendario de trabajo del Comité de Normas que ya estaba programado para este año, pues van a muy probablemente tener que evaluar la incorporación de esta norma, de estas disposiciones, porque seguramente, y lo digo con toda propiedad, porque el mismo día que salió publicado el Diario Oficial, 5 personas conocidas, algunos que residen fuera, me estaban contactando casi de forma inmediata, para consultarme, bueno, cómo está la cuestión. Y entonces no dudo de que es un tema que pueda generar algún interés y que por tanto va a ser necesario poder dar una respuesta rápida. Y de antemano yo les pido un tiempito ahí de paciencia, porque no es que no se quiera hacer, sino de que para hacerlo bien se necesita contar
y poder darle una información clara y decirle, mire, si usted va a hacer el viaje a El Salvador, no va a ser que aquí le vamos a estar pidiendo algo que tuvo que haber tramitado allá y que nos va a venir a decir, mire, pero eso me lo hubiera dicho antes. Entonces vamos a tratar de compilar la información como para que esté disponible en los canales electrónicos y para que las personas sepan claramente qué es lo que van a tener que hacer, qué procedimiento y qué documentos van a tener que mostrar para poder solicitar la devolución de su dinero. Es que hay un punto importante, ingeniero, y es que, digamos, con la cantidad de migración que ha tenido El Salvador en diferentes momentos, entonces hasta ahora pues no se tiene ni idea de cuánta gente que estaba cotizando las AFP ahora están viviendo fuera, ¿no? Entonces, porque hay gente que deja de cotizar pero deja un ahorro ahí, pero usted no sabe si es porque no tiene empleo o porque realmente se marchó del país, ni cuál es su condición que tiene, digamos, a donde ahora está residiendo. Justamente, nosotros mandamos una nota a la comisión ad hoc sobre ese punto en particular. A diferencia de otras reformas, para nosotros, en particular, genera un poco de incertidumbre en el sentido de que nosotros no tenemos idea de cuál es el universo de salvadoreños residentes en el extranjero que han cotizado y que tienen cuenta individual, porque no es algo que se captura en nuestra base de datos. Cuando alguien decide irse a residir fuera, no va a la AFP y declara, mire, yo voy a ir a vivir fuera. Por tanto, podemos tener indicios, como usted bien menciona, porque ha dejado de cotizar. Sin embargo, hay un montón de salvadoreños residentes en el país que tampoco cotizan. Por tanto, no es un indicador claro el hecho de que alguien no haya cotizado durante algún tiempo. En ese sentido, lo vamos a ir sabiendo en la medida en que se presenten las personas a solicitar este nuevo beneficio, pero hoy por hoy, repito, tenemos una incertidumbre respecto de cuál es el volumen de personas que puedan estar en esta condición y deseosas de hacer el trámite, porque sabemos que la colonia fuera de El Salvador, bueno, es muy, muy grande, pero nadie le da tampoco, Manuel, a usted una estadística clara, porque sí. yo cuando leo a veces se habla de 1 millón, o a veces se habla de 2 millones, de 3 millones incluso. De 3 millones. Entonces no es algo que podamos tener como cuadriculado y decir, mire, este es un colectivo que tiene tanto dinero ahorrado y que va a poder implicar tanta salida de efectivo de los fondos de pensiones. No lo podemos saber a priori, porque no sabemos quiénes son, y al no saber quiénes son, no sabemos cuánta plata pueden tener ahorrado. Por tanto, yo creo de que aquí el tiempo va a ir diciendo del impacto de esta medida en el número de personas y en la salida de recursos. Sabemos que hay mucha gente que está conectada con nosotros a través de Facebook y hay mucha gente que nos sintoniza, sobre todo en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, y seguramente pues más de alguno estará con el foco encendido en este momento, pensando, digamos, en el ahorro que dejó aquí en El Salvador. Pero como usted decía, es todavía de dar un compás de espera, porque se tiene que establecer la cantidad de requisitos que se tienen que cumplir para llevarse ese dinero. Y es importante que lo sepa usted, que nos sintoniza en alguna parte del mundo, donde, digamos, si usted está de pronto pensando, bueno, ya se aprobó este decreto, voy a poder retirar ese dinero que tengo ahorrado en El Salvador, pero creo que vamos a hacer énfasis en esto, en el sentido de que todavía falta un periodo, hay un periodo, digamos, de espera que no sabemos cuánto puede ser, ingeniero. Sí, no sabemos exactamente cuánto puede ser. De nuestra parte, insisto, quisiéramos poder atenderlo desde pasado mañana. Obviamente no va a ser posible si no se cuenta con esto, pero quizás la recomendación es que se mantengan como al pendiente del tema y que en cuanto sea posible toda la información pertinente se va a subir a los sitios web y a los canales de atención que ya se tienen, como para que las personas puedan saber de antemano qué requisitos o más que requisitos, qué documentación se va a requerir para poder comprobar su derecho. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero también hay otro decreto que fue aprobado al mismo tiempo que este tema para la gente que reside en el exterior, y es un decreto que favorece a personas que tienen pues enfermedades terminales. Vamos a hablar de esto
porque es importante también que usted lo conozca. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mañana de lunes, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos hablando de un tema que nos interesa a todos, y es el tema de las pensiones. Ya mencionábamos los decretos que han aprobado en estas últimas semanas los diputados, uno de los cuales establece que las personas que residen en el extranjero y que se han quedado definitivamente pues a vivir en otros países, pues, se abre la puerta para ellos a que puedan retirar sus ahorros, lo que cotizaron en determinado momento las administradoras de fondos de pensiones. Pero hay un punto importante y lo vamos a hacer énfasis nuevamente, y es que todavía no se han establecido los requisitos que estas personas tienen que llenar para, digamos, poder retirar ese ahorro. Y esta mañana pues estamos abordando este tema con el presidente de Asafondos, con el ingeniero René Novelino, y también vamos a hablar de este otro decreto que tiene que ver siempre con los fondos de retiro. Hablamos del decreto, ingeniero, que favorece a las personas que tienen, digamos, una enfermedad terminal y que se abre la puerta también para que puedan retirar, digamos, estos fondos, aunque esto ya estaba comprendido en la otra reforma que se hizo en 2017. Pero ¿qué cambia, ingeniero, a partir, digamos, de lo que aprobaron los diputados recientemente? Sí, lo que cambia fundamentalmente son los plazos para la atención de este tipo de casos. La devolución por enfermedad grave, como usted menciona, fue incorporada en el texto de la ley como un nuevo derecho en la reforma del 2017. Fundamentalmente de lo que se trata es que el afiliado que está padeciendo una enfermedad grave, delicada, solicita a la AFP la devolución de su dinero, obviamente con el objeto en muchos casos de contar con recursos como para poder afrontar esa enfermedad. Dado de que también es un requisito que no es que yo se lo voy a declarar, mire, yo estoy enfermo, lleva un cierto proceso, Manuel, en el sentido de que la persona tiene que ser evaluada por una instancia médica, que es la Comisión Calificadora de Invalidez, que es también la que revisa los casos donde por una discapacidad la persona tiene derecho a pensión por invalidez. Claro. Entonces, hay una norma y hay un proceso para estos casos, y lo que hicieron los diputados al reformar el texto de la ley es establecer en la ley plazos para la atención de estos casos, que son más cortos que los que estaban contemplados en el procedimiento que hoy por hoy se está llevando a cabo. Y en ese sentido, uno sin lugar a dudas puede coincidir en la necesidad de que estos casos se traten con la mayor agilidad posible, dado que estamos hablando de condiciones que pueden poner en riesgo la vida de la persona, y entonces lo que menos hay es tiempo. Sí. Ahora, eso también hay que enmarcarlo dentro de la realidad de los procesos, y quizás en esto me puedo detener. Para las personas que cotizaron en el ISO, en el INPEP, antes de la existencia de las AFP en 1998, el procedimiento para solicitar la devolución de su dinero incluye la reconstrucción del tiempo que cotizaron antes de su afiliación a la AFP. Y eso se hace en una instancia, en una oficina que funciona en INPEP, que se llama Ventanilla Única, que es el mismo lugar a donde todas las personas que van a hacer un trámite de pensión a las AFP, pero que han cotizado antes en el ISO del INPEP, tienen que ir previamente, porque ahí también hay un derecho que se le va a reconocer a la persona. El caso es que los tiempos de atención para todo el proceso, incluyendo el punto de reconstruir la historia laboral en la oficina del ISS, toma un cierto tiempo porque hay una determinada capacidad instalada. Y quizás vale la pena que los amigos televidentes lo sepan. Ahorita hay un plan especial por parte de la Unidad de Pensiones del ISS y del INPEP en marcha para tratar de agilizar los procesos, porque durante todo este periodo especial no estuvieron atendiendo
¿verdad? Estuvo cerrada la oficina durante un buen tiempo y por tanto se ha acumulado, hay cola pues, de casos. Entonces lo que también hay que establecer es, bueno, aunque haya cola, estas personas con enfermedad grave van a tener un tratamiento prioritario en esa cola y se le va a atender antes incluso que las personas que hayan estado, que estén haciendo un trámite, entre comillas, ordinario o normal por una pensión por vejez o cualquier otro trámite. Digamos que eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Tanto de nuestro lado, cuando solicitamos esa atención para el afiliado nuestro en esta ventanilla única, y por el otro lado, en el caso de ellos, de saber y de poder identificar que esta persona está reconstruyendo su historia por una causal de enfermedad grave y, como repito, darle una cierta prioridad y que el proceso de ellos avance a un ritmo muchísimo más rápido para poder cumplir con los plazos que el decreto establece. Porque si entran dentro de la cola normal, no sería posible en el tiempo que esté establecido en el decreto. Por tanto, es de hacer ese tipo de ajustes y reconocer la urgencia o la emergencia que este tipo de casos requieren. Ingeniero, en este caso, digamos, cuando la Asamblea Legislativa discutió estos dos decretos, en algún momento pues se les llamaron a ustedes, ¿no? Y ustedes expresaron esto de lo que estamos hablando, de todo el tema de, por ejemplo, de los requisitos para las personas que viven en el extranjero y también el caso de las personas con enfermedades graves. Me imagino que estos planteamientos ustedes los hicieron ahí. Digamos que en esta reforma no hubo una consulta ni a la asociación que represento, ni sé si a otros sectores. Nosotros de nuestra iniciativa mandamos una nota a la comisión haciendo ver este tipo de puntos que insisto, y de cara a los televidentes, las disposiciones no las discutimos en esencia porque buscan un beneficio, particularmente para una persona que esté en una condición de enfermedad grave. Sí. ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? El punto es tomar en consideración que los procesos tienen una cierta dinámica que uno puede tratar se trata de ser lo más eficiente y acortar lo más posible el tiempo de duración del mismo, pero hay pasos que son absolutamente indispensables. Por ejemplo, la evaluación de esto del equipo médico es indispensable y no es solo de que va a tener una entrevista, sino que tiene que tener a la mano los expedientes, exámenes que ya se puedan haber realizado para poder hacerse una idea que efectivamente está ante un caso de una enfermedad grave que tipifica dentro de lo que se busca. Porque las consecuencias, como hablábamos también, si una persona que reside fuera se lleva su dinero, queda fuera del sistema de seguridad social salvadoreño. Una persona que también tiene una enfermedad grave y retira todo su dinero, está también renunciando de forma implícita a la cobertura de la seguridad social para sí mismo y en caso de su fallecimiento para su grupo familiar, porque el dinero que hubiese servido para el pago de pensiones se ha utilizado correctamente. O sea, yo no quiero hacer un juicio de valor si la decisión es correcta o no. Cada quien tiene que tomar su decisión. Sí. Es su dinero, es su derecho. Claro. Pero que también comprendan las consecuencias de las decisiones que se toman. Es decir, es su dinero, lo va a utilizar para una necesidad urgente, pero tiene una consecuencia. Y de cara al proceso, hay pasos que hay que ir solventando que por muy rápido que se haga, siempre va a tomar un determinado tiempo. Y por eso es que nosotros insistimos en que es importante que a la gente se le dé con total claridad todo el proceso como para que tenga una idea clara de que vamos a hacer hasta lo imposible por acortarle los tiempos,
pero hay pasos que siempre va a tener que hacer y que le va a implicar un cierto esfuerzo y un cierto tiempo. Ejemplo, lo que está pasando con el tema de los historiales laborales, que depende de la oficina esta que esté en el INPEP. Exactamente. Y digamos, ahorita, por ejemplo, hay también, porque tengo la dicha de que las personas tienen la confianza de preguntarme de casos de personas que quieren que se les programe una cita para la ventanilla única y ahorita no se están recibiendo porque se está dando prioridad a salir de la mora. De la mora, que viene dada por una cuestión que es totalmente ajena a la voluntad del IS, del INPEP y de las AFP, que es el hecho de la pandemia, y que, por tanto, si una oficina no ha funcionado 4 o 5 meses, es evidente que para ponerse al día, aun cuando usted haga un plan de regularización, llamémosle así, sí, siempre va a tomar un cierto tiempo que lleguemos, entre comillas, a la normalidad. En ese contexto, recibimos como un reto el tema de los plazos de los casos de enfermedad grave y sabiendo la importancia, vamos a encontrar la manera de hablarlo con el ICI y el INPEP, con la ventanilla única, a fin de que esos casos puedan ser identificados bien puntualmente y que se les dé ese tratamiento prioritario que necesitan para poder cumplir con los plazos que el decreto ahora establece para la devolución del dinero. Es que ese es otro punto importante, que no sabemos también, digamos, no se sabe la cantidad de personas que pueden estar en esta situación, ¿no? Porque definitivamente que hay muchas personas que están pasando por una situación difícil, pero no hay, digamos, un reporte que diga la AFP, fulano tal, fui diagnosticado con esta enfermedad y a partir de aquí puede haber un cambio, digamos, en mi situación y en cuanto al manejo de mi fondo de retiro. Así es, son casos que uno no puede saber a priori y lo que usted menciona es totalmente cierto. No podemos saber ni siquiera, no podemos dimensionar el número. Y en ese sentido se necesita como bastante flexibilidad de cintura para poder acomodarse a estas realidades en un contexto que sabemos que es bien particular. Y en esa particularidad realmente, y quisiera aprovechar a decirlo, se ha hecho un esfuerzo extraordinario en todas las instituciones y aunque suena feo a hablar de sí mismo, en el caso de las administradoras también se ha hecho un esfuerzo muy grande en un tiempo muy corto en desarrollar canales electrónicos de atención y afortunadamente hubo acompañamiento de las autoridades en el sentido de facilitar y flexibilizar que se puedan tener nuevos canales, porque por ejemplo, hasta antes de la pandemia, Manuel, sí, hay un requisito que exige que cada cierto tiempo los pensionados demuestren que están vivos. La sobrevivencia. La comprobación de sobrevivencia justamente, y que eso implicaba ir a una oficina, a una agencia y firmar para sí, que quedara evidencia de que la persona estaba bien. Obviamente, siendo nuestra población objetivo, población de riesgo, porque son adultos mayores, obligarlos a llegar a una oficina a firmar para comprobar sobrevivencia y poner en riesgo, pues no era lo más conveniente. En ese sentido, bien dicen que la necesidad es la madre de todas las ciencias, se han ido desarrollando canales electrónicos de atención de una forma bastante más rápida, que esperamos que ya habiendo sido desarrollados queden de forma permanente a disposición, aún en periodos en los cuales ya no tengamos, ojalá, el riesgo de la enfermedad. Y en ese sentido creo yo de que cabe también oportunidades de mejora en el proceso de reconstrucción de la historia laboral, que hoy por hoy solo se puede hacer físicamente, uno tiene que llegar a la oficina. Ojalá que también se puedan ir desarrollando más canales electrónicos como para que esa cola de la cual estamos hablando se pueda ir disminuyendo, sí, y agilizando la atención para todos los trámites, no solamente para el de las enfermedades graves.
Ingeniero, se podría decir que también ustedes han sufrido pues un proceso de adaptación a la nueva realidad. Con el tema de la sobrevivencia, definitivamente que esta es una realidad que pues mucha gente no sale de su casa por la misma situación en la que estamos, en la que hay pues mucha fragilidad en cuanto a la emergencia sanitaria, y ahora pues lo puede hacer por vías electrónicas, que puede comprobar que efectivamente todavía pues está viva, ¿no? Y que necesita que se le continúe pagando pues en este caso la pensión, ¿no? Exacto, exacto. Digamos que era como un elemento que hacía falta, que digamos en tiempos normales quizás hasta le servía de distracción al adulto mayor y era hacer un trámite, pero que en las condiciones actuales significa un riesgo que no se debe correr por algo que ahorita ya la tecnología, Manuel, permite. Sí. Claro. Que hayan maneras alternativas de comprobar la biometría, la voz, etcétera, dejar una grabación, un video. Sí. Hay diversas maneras de poder comprobar hoy por hoy de que la persona tiene todavía el derecho a seguir cobrando, y de igual manera el ingreso de solicitudes, por ejemplo, las solicitudes de anticipo de saldo, se han desarrollado también canales electrónicos para que la gente lo pueda empezar, toda clase de beneficios. Obviamente siempre hay un determinado paso en el que hoy por hoy obliga todavía a firmas autógrafas. No nos hemos librado totalmente de los procedimientos de papel, sí. Pero esperamos que de esta misma manera, como se ha visto la necesidad, se agilice los estudios de toda la legislación que es necesario, como para que no solo en trámites de pensiones, sino que también en comercio electrónico sea como mucho más factible poder cerrar contratos, hacer transacciones seguras, utilizando la tecnología y evitando en lo posible salir de casa. Ingeniero, en la reforma que se hizo en el año 2017 se abrió la posibilidad de que las personas pudieran prestar un porcentaje de sus fondos de ahorros para utilizarlo en lo que consideraran conveniente. Sabemos que esto iba con base a una escala, dependiendo de las edades y todo esto, pero digamos, en cada año, ¿cómo ven ustedes el porcentaje de personas que accede a este beneficio? ¿Son todos los cotizantes? ¿Es solo un porcentaje que, digamos, decide prestar de lo que tiene ahorrado en su digamos, su fondo de retiro? ¿Cómo está esto? Porque me gustaría que me diera un panorama, porque de pronto, digamos, los salvadoreños, cuando se abre la posibilidad de decir, bueno, miren, ahorro de pensiones, pero de pronto pues surgieron propuestas de que se nos diera la posibilidad de retirar todo el dinero que se tenía guardado para enfrentar una emergencia o X razón, pero digamos, esta situación que se abrió en el 2017, ¿qué cantidad de gente ha accedido a esto? Bueno, yo creo que es interesante. Año con año la demanda de el nombre propio en la ley es anticipo de saldo. Sí. Ha ido creciendo, Manuel. Este año ha sido irregular por esta misma condición, pero a septiembre 43,000 afiliados habían solicitado un anticipo de saldo, y el total desembolsado de estas 43,000 personas, estoy hablando en números redondos, sí, asciende a $292 millones. O sea, son cifras ya bastante importantes. Y lo curioso de esto es que en la medida que va avanzando el tiempo, y como usted bien menciona, como esto va entrando en vigencia de poco a poco, sí, el 1 de enero del próximo año, que ya está prácticamente a las puertas, lo van a poder hacer hombres de 50 años o más y mujeres de 45 años o más. Cada año se ha venido abriendo a personas más lejanas a la edad de jubilación. Y lo que nosotros apreciamos es que en la medida en que la persona tiene un horizonte de tiempo más largo hacia la edad de retiro, hay como un incentivo mayor a pensar, puedo utilizar ese dinero y tengo tiempo suficiente como para reintegrarlo a la cuenta y no tener que diferir la edad de retiro. Un dato que quizás pueda parecerles interesante: estas 42,000 personas
en realidad solo son como la tercera parte de los que tendrían derecho hoy por hoy. Es decir, que hay cerca de 80,000 personas ahorita que tienen edades cumplidas y que cuentan con los requisitos como para poder hacer uso de su anticipo, que no lo han hecho. Entonces, no sabemos si es que no hay conocimiento entre todos ellos, si ahí hay salvadoreños residentes en el extranjero, probablemente. Es bien difícil decirlo, lo que sí es que es una figura que nosotros vemos que tiene aceptación y que la gente, creo yo, de que comprende bastante bien no solo los requisitos, sino que también las consecuencias. Porque si bien es su dinero, y yo creo de que ese es un aspecto crucial en estas 3 reformas o en el anticipo, en todo, a la base, todo esto es posible, Manuel, porque el afiliado es dueño de su dinero y puede tomar decisión sobre su dinero, y nosotros eso lo vemos como muy, muy positivo. Ahora bien, en el caso de los anticipos, no hay que dejar de lado de que este es un ahorro especial, porque es un ahorro para financiar mi pensión. Claro. Por tanto, si yo decido utilizarlo para otro fin, un porcentaje de ese dinero, yo tengo que estar claro de que si yo no lo reintegro, eso tendría una afectación en mi pensión. Porque la pensión que yo voy a tener calculada al final de mi vida laboral activa se fundamenta y se financia con el dinero que yo tengo en mi cuenta. Claro. Si yo retiro esa plata y yo no la reintegro, ese dinero de menos lo que implica sería una pensión menor. Por tanto, yo puedo utilizar, y la palabra anticipo podría tener ese sentido, yo utilizo anticipadamente un dinero que tiene otro fin, pero el objeto de la ley de obligarme a reintegrar esa plata es que yo pueda balancear mi necesidad actual y mi necesidad futura. No afectar mi futura pensión por cubrir una necesidad hoy. Sí. Si la cubro, qué bueno. Bendito sea Dios que tengo esa plata y esa plata es mía y yo solvento una necesidad. Pero tengo que ser responsable conmigo mismo, con el Manuel del futuro, y reintegrar esa plata a mi cuenta, ¿verdad? Sabiendo que todo el dinero que yo deposito ahí va a ser utilizado única y exclusivamente para mi pensión o en caso de fallecer, del de mi grupo familiar. Hay una pregunta que cabe ahí también, ingeniero. De toda la gente que ha prestado, digamos, ¿cuál es el retorno que se da? Ahí, digamos, se está retornando el dinero que se ha prestado, lo que usted nos decía, la cantidad que en determinado momento las personas pidieron como anticipo. ¿Cuál es el porcentaje de retorno que tiene este dinero, digamos, a los ahorros de las mismas pensiones de las personas que prestaron? Su pregunta es muy buena. Desafortunadamente no traje el dato para hoy en la mañana, pero sí hay personas que están reintegrándolo. No creo que sea un número muy grande. No el 100%. Digamos. No creo que sea un número muy grande, pero nosotros nos quedamos sorprendidos de la disciplina que algunas personas que han hecho anticipo muestran de hacerse su propio plan de pagos y estar de forma periódica reintegrando esa plata. Pero le prometo que voy a sacar el dato y se lo voy a dar porque me parece que es un elemento bastante interesante de darle seguimiento también. Cuando las personas presentan, digamos, o piden el anticipo de su fondo de retiro, no se establece, digamos, un plan de pago, sino que queda a disposición de ellos el poder hacerlo. Sí, es digamos, un acto completamente de responsabilidad individual. No hay acciones de cobro, no hay un plan de pagos establecido, no hay un call center que le va a estar llamando 5 días antes o 5 días después, porque al final usted es el dueño de esa plata. No es que un tercero, no es que la AFP, no es que una entidad financiera le ha prestado plata, sino que usted ha retirado ahorro suyo. Se ha autoprestado. Se ha autoprestado. Pero es un ahorro de fin exclusivo.
Por tanto, usted decide, mire, me hacen falta 10 años a la jubilación, ok. En estos 10 años, este es el plan de pago que yo visualizo que puedo hacer. Puede ser que no pueda todos los meses, pero en diciembre con el aguinaldo, la tercera parte, la cuarta parte o la mitad del aguinaldo vengo y lo utilizo para reintegrar eso. Me cayeron unas fichitas extra por la razón que sea, bueno, yo lo puedo hacer. Lo importante allí nuevamente es un acto de libertad individual y de responsabilidad individual. Ahora, la ley también le establece las condiciones. ¿Qué pasa si usted no lo hace? Usted, al no reintegrar esa plata, acepta también voluntariamente diferir la edad de retiro, porque hay personas que también pueden tener pensado no reintegrarlo en plata, sino que diferir su edad de retiro hasta por 5 años, no tener que devolver el dinero, e igualmente eso hace de que la pensión calculada 5 años después, básicamente sería de un orden de magnitud muy similar a la que podría obtener de no haber hecho el anticipo. Esto es importante porque creo yo que es una situación que tiene que ver con digamos, el proceso y el plan de retiro. También, ingeniero, sabemos que también hay un aspecto que permite que las personas puedan hacer aportaciones voluntarias a su plan de retiro, independientemente de que haya prestado o no. Entonces, pero, digamos, ¿tienen ustedes un dato también respecto de a qué cantidad de gente, digamos, dice, bueno, yo quiero incrementar mi pensión y voy a aportar extra a las AFP y voy a ir y voy a decir, mire, yo voy a darlo para mi plan de retiro? ¿Tienen ustedes un dato de esto? ¿Hay, digamos, salvadoreños que sí lo están haciendo aportes extras? Sí, desde el inicio del sistema ya existía la posibilidad de hacer ahorro voluntario, que se abonaba dentro de la misma cuenta individual. A partir de la reforma del 2017 se crea una nueva figura bastante más atractiva de ahorro previsional voluntario con características que lo pueden hacer un poco más accesible a los salvadoreños, y este año han comenzado a funcionar ya fondos de ahorro previsional voluntario. Todavía están en su etapa de bebé, así que el número todavía es muy pequeño, pero yo creo de que es importante. Esto es un tema de cultura de ahorro, Manuel, de entender de que la pensión que se financia con el ahorro obligatorio cubre un determinado nivel de ingreso, y que si yo quiero tener una pensión más alta, yo también tengo que ser responsable conmigo mismo y con mi familia y tratar de ahorrar más, sea en un fondo de ahorro previsional voluntario o sea en otras figuras de ahorro, pero tener claridad, y quizás este es un mensaje que he dado varias veces, hacer un plan de vida. Y ese plan de vida incluye reconocerse que uno cada día, hay que dar gracias a Dios por la vida, pero va envejeciendo. Sí, y va a llegar un momento en que va a tener que retirarse y va a seguir viviendo durante 15, 20, 25, 30 años más. Y tiene que tener, si no, la palabra asegurado es muy fuerte, una fuente de ingreso que le permita cubrir de forma adecuada sus necesidades de vida. Y eso se construye a través de una pensión obligatoria, pero también se construye a través del ahorro voluntario y de tener la disciplina de reconocer de que uno no siempre va a tener una condición como la que hoy tiene, en la que puede trabajar, y que va a necesitar tener recursos disponibles para poder tener una vida adecuada, con sus necesidades de vida debidamente cubiertas en el futuro. Ingeniero, me gustaría que cerráramos este espacio hablando sobre la posibilidad de una reforma al sistema de pensiones. Sabemos que en la Asamblea Legislativa está la comisión ad hoc que está analizando el tema. Es precisamente donde emanaron estas reformas que se hicieron recientemente, que tiene que ver con los salvadoreños en el exterior y también con las personas que están pues enfermas. Pero también se está analizando una reforma. Desde que comenzó el tema se dice, bueno, mire, es necesaria una reforma integral.
cuando se hizo la de 2017 se dijo, mire, esta es una reforma que va a cubrir durante un tiempo, pero es necesario visualizar a futuro una reforma mucho mayor. Ustedes decían, miren, es necesario que veamos una reforma, pero atendiendo, digamos, aspectos fundamentales de las necesidades que tienen las personas que se van a pensionar en El Salvador y no aspectos inmediatos. Entonces, pero ¿cómo ven ustedes la discusión hasta ahora, considerando de que el tema sigue ahí en la Asamblea, pero, digamos, los avances que se conocen hasta ahora son pocos? Se decía, miren, hay 14 propuestas, luego se hizo, miren, hay 8 propuestas que están ahí, pero hasta ahora ninguna ha aterrizado, ¿no? Sí, digamos que ahorita la atención ha estado más centrada en estos puntos como muy específicos de los que hemos estado hablando esta mañana. Nosotros seguimos insistiendo en el tema, nosotros creemos que sí es necesario que se estudie una reforma que vaya orientada fundamentalmente a resolver 2 temas que quedaron pendientes de la reforma del 2017. Uno es el monto de las pensiones, es decir, cómo asegurar que las pensiones que se calculen y se paguen a los salvadoreños sean más altas, porque han sido afectadas, en otros programas hemos hablado extensamente del tema de las inversiones obligatorias. Ese es un tema que no quedó resuelto en el 2017, y el otro gran tema es el tema de la cobertura, en el que cuando hablamos de pensiones en El Salvador estamos hablando de un segmento de 25 a 30% de la población. Sí. Y el 70% restante llega a la edad de retiro y no tienen ninguna cobertura de seguridad social. Esos 2 temas creo yo que son los 2 temas de fondo que cualquier reforma que deberíamos de abordar de forma muy seria e inmediata en el caso de nuestro país. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que este es un tema pues que tiene diferentes aristas, diferentes puntos de análisis, y es importante pues siempre conocer pues a los diferentes sectores. Sabemos que Asafondos es una parte fundamental del manejo de las pensiones en El Salvador, y pues le agradecemos que nos haya dado parte de su tiempo esta mañana de lunes. Al contrario, yo le agradezco a usted siempre por invitarme, y a los amigos televidentes por escucharnos. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos vamos a tener información sobre el tráfico, información también sobre lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas, y además los temas que están en agenda en esta mañana de lunes, en este inicio de semana, en este 19 de octubre de 2020. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Conozca el otro lado de la historia. Lea Diario El Salvador.